afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, México. Desde el norte del país, saludamos a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. La situación en Latinoamérica, en Europa y en Medio Oriente es bastante compleja, complicada y difícil. No se ve que vaya a cambiar. En momentos de confusión e incertidumbre y muy poca claridad, siempre es bueno contar con alguien que nos alumbre y nos pueda decir por dónde van las cosas, qué podemos esperar de ellas. Hoy nos hace favor de acompañarnos un referente latinoamericano, politólogo, sociólogo y analista internacional. Podría decir más cosas, pero nos interesa ir brevemente ya a la charla con él. Atilio Borón, el gran Atilio Borón, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Héctor, y amigos y amigas de allá de México. Un abrazo enorme para todos ustedes y un gusto platicar, aunque sea un poquito tarde, pero no importa. Maestro, como comenté, los que somos de calle, los que caminamos, la gente normal, vemos todos los días cómo nos bombardean los medios oficiales de la derecha, de lo que está pasando, y luego a veces no vemos nada, lo cual nos causa mucha sorpresa y hasta sospecha, pero vemos que la situación está saliéndose de control, que cada vez vamos a una tercera guerra mundial, vemos cómo la OTAN está prácticamente en una guerra mundial ya con Rusia, porque son muchos los países que están interviniendo, vemos cómo se ha extendido esta tragedia que lleva más de un año, desde el 7 de octubre, y cómo se ha desparramado ya a Siria, cómo está el Líbano, está dentro de Turquía, ahorita tengo entendido que está bombardeando Turquía también, lo que ha pasado en Palestina y todos los días es una masacre, un genocidio imperdonable que cuestiona los cimientos de la famosa civilización occidental de la que supuestamente nos deberíamos sentir orgullosos, pero ahorita estamos profundamente avergonzados. Y lo que pasa también en Latinoamérica no es casual, ahí está un Milei, donde usted está, y un Noboa en otro lado, entonces decimos, ¿qué está pasando? ¿Para dónde le hacemos? ¿Para dónde nos movemos? ¿De dónde nos agarramos? Y nada más Mira, para eso lo llamamos, maestro, nada más para eso, para ese detalle. sería para hacer un curso de varios meses, ¿verdad? Pero bueno, vamos a sintetizar un poco. En relación a la situación de Ucrania, yo quiero empezar por ahí, ¿verdad? Primero porque es una guerra que empezó antes. En segundo lugar, porque existe una tremenda confusión en relación a ese conflicto, ¿no? Se habla de manera indiscriminada de una invasión de Rusia a Ucrania, cuando en realidad se trató, según algunos de los más eminentes académicos norteamericanos, como John Mearsheimer, por ejemplo, se trata de una operación eminentemente defensiva. O sea, Rusia se encontró con que la OTAN incumplió su promesa, los gobiernos occidentales incumplieron sus promesas. ¿Cuál era esta promesa? Desaparecida la Unión Soviética, la OTAN permanecería como estaba, con el número de miembros que tenía en ese momento, que si no recuerdo mal eran algo así como 12 o 15, y no iba a correr sus fronteras hacia la zona occidental de Rusia, o sea, hacia la frontera rusa. Ese era el acuerdo. El acuerdo fue dicho en voz alta, fue expresado por todos los presidentes y el que más lo pronunció y de manera más rotunda fue el canciller de Alemania Occidental en ese momento, de toda Alemania, porque ya se había unificado Alemania, que era Helmut Kohl, ¿ok? En donde Helmut Kohl solemnemente le garantizó a Gorbachev
que la OTAN no se desplegaría para el este ni siquiera en una pulgada. Not even an inch, le dijo en inglés. Not even an inch, ni siquiera una pulgada hacia el este. La OTAN en ese momento estaba muy lejos de la frontera rusa. Bueno, se fueron todos a la frontera. Se fueron todos a la frontera, con la sola excepción de Bielorrusia, que no entró a la OTAN, y Ucrania, que no era miembro de la OTAN. Hasta que Barack Obama instrumenta un golpe de Estado en Ucrania que termina con el gobierno de Víctor Yanukovych, ¿Mm? gobierno que había surgido de un proceso electoral validado, convalidado y certificado por la Unión Europea, ¿verdad? Y que sin embargo, como este hombre no estaba dispuesto a hacer que la OTAN asentara sus reales en Ucrania, se montó un golpe, y cuando digo se montó, es que fue una operación urdida por Estados Unidos con la descarada participación de la secretaria de Estado para Asuntos Euroasiáticos, la señora Victoria Nuland, que es una ciudadana de origen israelí norteamericano, como muchos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que tienen la doble nacionalidad y tienen la doble lealtad, y si me apuras un poco, Héctor, te diría que tienen más lealtad por Israel que por Estados Unidos. No lo dudo, no lo Bueno, dudo. bueno, esta Victoria Nuland, tú la puedes ver si la googlean los amigos y amigas que están en México ahora o donde nos vean, pongan Victoria Nuland, Maidan Square, o sea, Plaza Maidan, y la van a ver a ella en fotos repartiendo bizcochitos y botellitas de agua envasada a una patota, a un grupo, digamos, ¿cómo se le dice en México? A una porra de estos violentos, ¿verdad? Con tatuajes nazis, con inscripciones nazis. Los tatuajes no se veían porque era crudo invierno, ¿verdad? Pero los uniformes todos calcados de los nazis, cruces gamadas, esvásticas, todo eso, un grupo absolutamente fascista. Y esta mujer dándole botellitas de agua y panecillos calientes e instándolos a que tomaran por asalto el Palacio de Gobierno, cosa que hicieron en febrero, ¿no es cierto?, del año siguiente. Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? El nuevo gobierno, surgido, después montaron un proceso electoral sin ninguna legitimidad, y ahí nadie pidió los papeles, que las actas, ni nada, ¿no? Que nomás Directamente, entraron y masacraron nomás gente, quemaron viva gente en algunos edificios quedaron y viva gente, sí señor, en Odessa. En Odessa había una reunión de sindicalistas en la casa de los sindicatos en Odessa. La gente cerraron las puertas de afuera, prendieron fuego al edificio y aquellos que se las arreglaron para salir los bajaron con fusiles de asalto a balazo limpio. Esa es la gente que hoy en día está gobernando Ucrania, estaba gobernando Ucrania. ¿Qué empezó a hacer el gobierno ucraniano, ese nuevo gobierno de derecha radical? Atacar a la zona rusófila, rusófona de Ucrania, que es una zona históricamente ligada, culturalmente, políticamente ligada a Rusia desde hace siglos, ¿verdad? Desde hace siglos. Es gente que está ahí, pero bueno, en medio de la dispersión de las poblaciones europeas a la caída del Imperio Romano, bueno, esos sectores de hace más de 1000 años quedaron en esta zona al sur este de Rusia y ya con la vista a la península de Crimea. Los empezaron a bombardear. Y durante años mataron a más de 8.000 personas con bombardeos indiscriminados en contra de algunas de esas ciudades en Donbass, Lugansk, etcétera. o sea, eso es algo interesante porque ¿cómo es que un país bombardea su propio país? Porque al fin de cuentas estaban ellos en Ucrania, supuestamente, y van y bombardean. O sea, ¿cómo bombardeas tu propio país? Porque ellos eran rusófonos, rusoparlantes y era una minoría no aceptada. Es como si de repente en México dijeran que el gobierno central va a bombardear a los zapotecas de Oaxaca, porque no los considera mexicanos. Es una aberración monstruosa, ¿verdad? Bueno, pues, Exacto. pues eso es lo que ocurrió allá. Entonces, Putin empezó a decirles,
no bombardeen porque esos ciudadanos son ciudadanos que tienen una vinculación especial con Rusia. Los consideramos como propios. Acaben el bombardeo, sentémonos en una mesa de negociación. Lo hizo reiteradamente y nunca recibió una respuesta positiva. Siempre había un obstáculo y la razón es muy simple. El plan está hecho, estaba hecho desde el año 1991 cuando un señor, otro señor israelí estadounidense, Paul Wolfowitz, Qué ¿verdad? casualidad, qué casualidad. Otra casual, número 2 del Departamento de Defensa en la época de Bush padre, elabora un memorando diciendo cuáles son las orientaciones a tener en cuenta para la política exterior de los Estados Unidos en la era postsoviética. Y este hombre dice con todas las palabras en un documento que se filtró parcialmente al New York Times y que cuando se filtró provocó un escándalo, el hombre decía, lo que tenemos que hacer es lograr la fragmentación de Rusia por lo menos en una decena de estados independientes. O sea, a Rusia hay que fragmentarla, desmembrarla, destazarla, como se hace con un animal, ¿verdad? Cosa que si tú miras un poco la historia, verás que hicieron, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, que era un país y ahora alberga ese mismo territorio a 6 países diferentes, más Kosovo que pretende ser reconocido como país, hasta ahora no lo ha sido. Bueno, esto quiere decir que había un plan muy claro, el plan de Wolfowitz, y Wolfowitz hacía este razonamiento. Rusia, no importa que ya no tenga un régimen político comunista, no importa que se haya incorporado a la corriente capitalista, no importa que se haya abierto a las inversiones extranjeras y que tenga relaciones muy estrechas con los países de Europa Occidental, siempre, debido a su dimensión, a su enorme dimensión, es el país más grande del planeta, es 2 veces el tamaño de Estados Unidos, Rusia. O sea, no es que es un país igual, es el país más grande del planeta Tierra. Dice, cualquiera que sea su régimen político, Rusia siempre va a ser un obstáculo a los planes que pueda tener Estados Unidos en Europa y en Eurasia. Y por lo tanto, hay que fragmentarla. Esto originó, por supuesto, discusiones, protestas de parte de Gorbachev, etcétera, pero la realidad es que el plan se trató de llevar a cabo, no les ha resultado. Promovieron guerras en Georgia, en Otesia, digamos, en varios otros lugares, pero al mismo tiempo la OTAN se fue agrandando, perdón, al punto tal que hoy incorpora 32 países o 33 países. Y toda la frontera occidental de Rusia, desde el mar Báltico hasta el mar Negro, con la sola excepción de Bielorrusia y Ucrania, fue integrada por países que pertenecen a la OTAN, disponen del armamento de la OTAN, que es un armamento no solo convencional, sino también un armamento nuclear. Todas las tentativas de negociación que hizo Putin, y fueron muchas, comenzando desde el año 2007, antes de que se produjera el golpe de Estado, en la conferencia de Múnich, Putin dijo, lleguemos a un acuerdo. Rusia quiere tener relaciones amigables con Europa. Rusia está interesada inclusive en integrarse a la Unión Europea, ¿verdad? Y desarrollar vínculos, porque somos europeos y somos asiáticos, pero no renunciamos a nuestra parte europea, que es la parte que ha sido decisiva en la historia rusa. La respuesta siempre fue terminante, no, 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 no y no, hasta que en un momento determinado, cuando vino el golpe de Estado, cuando mataron a más de 8.000 compatriotas rusos que residían en Ucrania, y cuando todos los servicios de inteligencia advirtieron de que la OTAN se estaba desplazando y que estaba instalando arsenales nucleares en las provincias o en las naciones aledañas a la frontera con Rusia, el hombre decidió hacer una operación preventiva. Así la califican dos eminentes personalidades norteamericanas, profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, un súper especialista en relaciones internacionales, y al mismo tiempo Jeffrey Sachs, director del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Columbia de Nueva York.
Los dos, ¿qué dicen? Que si Estados Unidos hubiera enfrentado una situación similar y en donde hubiera percibido que había una acumulación de tropas rusas o chinas en la frontera, digamos, en la zona, suponte, de Tijuana o Nuevo León. Mira, tu risa lo dice todo. ¿Sabe lo que dice Sachs y Merheimer? El gobierno de Estados Unidos no hubiera demorado ni siquiera 5 minutos en invadir México. Rusia se demoró desde el año 2014 hasta el 2022. Les dio 8 años de plazo y finalmente dijo, basta. Por eso es muy importante entender que acá no es que haya una invasión de Rusia a Ucrania, acá hay una guerra declarada en contra de Rusia. Y además hemos visto en los últimos 2 años innumerables declaraciones de altos funcionarios de Rusia, perdón, de la OTAN, que hablan de que estamos nosotros preparando una guerra contra Rusia. El imbécil del presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque no me cabe otra calificación, ha amenazado con un ataque nuclear a Rusia. Ese hombre, ese es, digamos, un borracho que sale de una cantina ahí en Plaza Garibaldi y se pone a decir tonterías. Oye, es que no hay otra imagen, Héctor. ¿Sabes por qué? Porque si Rusia, si Francia arroja un solo misil atómico en contra de Rusia, de París no vas a reconocer ni las cenizas. Porque la diferencial entre el arsenal, no solamente numérico, sino la calidad del arsenal nuclear y de los misiles hipersónicos. Rusia tiene misiles que se trasladan a 15, 20 mil kilómetros por hora. O sea que en cuanto apretaron el botón, a los 2 minutos, 3 minutos están en París. ¿Te das cuenta? Pero este imbécil de Macron diciendo, haciéndose el fanfarrón, como decimos nosotros, francés, nosotros vamos a atacar, por favor. Y entonces, bueno, Putin está diciendo, miren, vamos con cuidado, sentémonos a negociar. Habían hecho una negociación en Estambul, pero ahí apareció otro borrachín, Boris Johnson, ¿no es cierto? Que a la sazón era premier de Inglaterra y fue a sabotear lo que era un inminente acuerdo entre Rusia y Ucrania para poner fin a las hostilidades. En este momento, la situación es tal que simplemente Rusia va a ir hasta el final, va a procurar arrasar con el ejército ucraniano, ya le falta poco para eso. Ya sí, ya los ha acabado, los ha Ya está, se diezmado lo ha totalmente. acabado. Solamente, ahora fíjate de que esto se mantiene, la capacidad defensiva de Ucrania se mantiene exclusivamente por el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos europeos, que no les importa que mueran miles y miles de ucranianos, que tengan que huir de Ucrania. Hay varios millones de personas que son refugiados por la guerra, que han tenido que salir de Ucrania para salvar el pellejo. No les importa nada. Esta gente está dispuesta a cualquier cosa con tal de favorecer a la industria armamentística. Te digo que si te sobran algunos chavos por ahí, invierte en la Lockheed o en la Northrop o en la Raytheon, cualquiera de esas empresas, las ganancias se han ido a las nubes, directamente las ganancias más extraordinarias que han tenido en mucho tiempo, y con tal de preservar la idea de que Estados Unidos sigue siendo el dueño del mundo, cosa que ya no lo es. Y por más que hagan lo que hagan, ya nunca más lo volverá a hacer, porque hoy la realidad es que, paradójicamente, producto de las sanciones en contra de Rusia, y cuando te digo las sanciones son medidas coercitivas unilaterales, no aprobadas por las Naciones Unidas, porque hay sanciones que aprueba Naciones Unidas en algunos pocos casos, pero en este caso son sanciones del gobierno de Estados Unidos, de los gobiernos lacayos europeos, que son gobiernos miserables, indignos, de gente que realmente responde así a un chasquido de dedos de los Estados Unidos, ya están como perros falderos haciendo lo que Estados Unidos le manda, ¿verdad? A causa de esas sanciones, digo que son casi 15.000, o sea, han sancionado a todos los cuadros superiores del Estado ruso, a los grandes empresarios, a las empresas estatales, a los bancos, a particulares, a gente sospechada de ser partidario de Putin. Bueno, a pesar de todo eso, ¿cuál fue el efecto paradojal? Que la economía rusa está floreciente, mientras que la economía europea se están hundiendo en una recesión. Las economías europeas están
creciendo al 0,1, 0,2, cuando no tienen un decrecimiento, y la economía rusa está creciendo a más del 2, 2,5%, ¿verdad? Y se ha producido un desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial ya y de la política mundial hacia lo que se llama el sur global en contra del occidente colectivo. El occidente colectivo que ha quedado reducido era un occidente que tenía competitividad porque los rusos le regalaban el petróleo o se lo vendían a muy bajo costo y les llegaba muy rápido a través de grandes cadenas de oleoductos. Hoy en día ya no tienen eso. Europa está en una crisis muy profunda. Rusia está fortalecida. Se la intentó aislar. Ya ves lo que ha pasado con las varias conferencias que ha convocado Putin. La conferencia que hizo con los gobiernos africanos fue una cosa impresionante. No faltó uno solo de los 57 países, creo que constituyen África, todos ahí. Y fíjate, hay un dato, una nota de color muy interesante para quienes nos están escuchando. La conferencia empieza, bueno, llega Putin, saluda, un saludo formal, bienvenidos a la Federación Rusa, ¿no? Y dice, bueno, para entendernos, por favor, levante la mano aquel de ustedes que provenga de un país que fue alguna vez colonia rusa. Y por supuesto, nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano porque Rusia nunca tuvo colonias en África. Y la experiencia de la Unión Soviética, ¿verdad? Es una experiencia que es recordada por mucha gente en África como una de las mayores victorias en materia de cooperación internacional. ¿Te das cuenta? Más allá de la crítica que uno le puede hacer a la Unión Soviética, pero tuvo una política de cooperación, sobre todo con África, que fue realmente impresionante y que hoy se nota. ¿Te das cuenta? Entonces, se lo trató de aislar a Putin, convertirlo en un demonio. Los burócratas, los jueces, estos perversos de la Corte Penal Internacional, ¿eh? Lo han declarado, han emitido una orden de captura en contra de Putin, acusándolo de crímenes de lesa humanidad y no hacen nada en relación al carnicero este de Tel Aviv, al infame neonazi de Sí, de este Netanyahu, es un criminal. Netanyahu. Netanyahu, un criminal de guerra que está bombardeando indiscriminadamente población civil. Entonces, en ese cuadro europeo, bueno, América Latina lo que tiene que hacer como principio fundamental es no adoptar como propios los enemigos de Estados Unidos. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que hacer una alianza incondicional con Rusia, pero si hay algo que no tenemos que hacer es ponernos del lado de Estados Unidos, que es el agresor, es el agresor. Además, es el único país del mundo que ha arrojado dos bombas atómicas sobre dos ciudades indefensas de Japón en agosto de 1945. Este es el talante moral del gobierno de los Estados Unidos. No digo de la gente de Estados Unidos, porque como bien decía Fidel, en un momento donde estábamos todos muy ardidos y estábamos así que nos salíamos de la vaina, como se dice, para la pelea, dijo, atención, compañeros, Estados Unidos en ese momento tenía 200 millones de habitantes. Fidel dijo, Estados Unidos no es una nación de 200 millones de imperialistas. Ahí también hay lucha de clases, hay opresión, hay exclusión, hay prejuicio, hay una camarilla imperialista, un grupo que sí quiere, pero digamos que el ciudadano medio de Estados Unidos no tiene, no le va en este asunto. Entonces nosotros, ¿verdad? Claramente como América Latina, adoptar una política de propiciar un acuerdo de paz, propiciar el reconocimiento de la autonomía de las regiones del Donbass, ¿verdad? Y de la península de Crimea, históricamente rusas, llegar a hacer un acuerdo razonable con Ucrania, que Rusia está dispuesta a hacer, y que Kissinger antes de morir le recomendó, le dijo a los ucranianos, miren, ustedes tienen que conceder este territorio porque realmente históricamente es ruso, garantícense que puedan salir al Mar Negro para poder exportar su producción agrícola, un corredor, digamos, acordado entre ustedes y los rusos con supervisión de Naciones Unidas. Y bueno, y el resto hay que reconstruir y buscar, porque Rusia siempre va a estar ahí y ustedes siempre van a estar del otro lado y más vale llegar a un acuerdo. Esta guerra, la verdad, es una guerra absolutamente insensata. Entonces, este es una parte del panorama. El otro, más sencillo para ver,
es el de Medio Oriente. En Medio Oriente lo que tenés es una ofensiva brutal del colonialismo israelí, limpieza étnica, una guerra que huele mucho a una provocación, huele mucho a una provocación, porque mira, yo he hablado con gente que estuvo en Israel y que estuvo en esa frontera y todavía al día de hoy no saben explicarme cómo fue posible que esa frontera fuera hubiese sido perforada, que hubiesen pasado camiones, hubiesen pasado misiles, grandes contingentes humanos, que hubiesen podido secuestrar a centenares de personas sin que ninguno de los sensores de la barrera, ninguna de las cámaras, ninguno de los drones, ninguna del personal de vigilancia apostado en esa zona se hubiera percatado. O sea, esto es algo que huele mucho a un autoatentado, algo que los Estados Unidos ha hecho en su propia historia muchas veces. Recordemos el acorazado Maine en la guerra hispano-americana de 1898, ¿verdad? Cuando la guerra la habían ganado los mambises cubanos, ya estaba España derrotada, los americanos mandan un barco, lo hacen Explotar. amarrar en el puerto, ¿verdad? Lo hacen estallar, matan como a 200 de los marineros, le echan la culpa a los españoles, declaran la guerra y se quedan con Cuba. Y se quedan con Cuba durante más de 30 años. Pero mataron a su propia gente. Lo mismo hicieron en Pearl Harbor. Pearl Harbor, digamos, ¿cómo no sabían que la flota imperial japonesa había soltado amarras y se dirigía al Pacífico Meridional? En donde el único objetivo militar posible era la base naval que Estados Unidos tenía en Honolulu. No le avisaron, por eso mataron a casi 2.500 soldados, marineros y personal que estaba ahí, porque la opinión pública americana estaba en contra de que Estados Unidos ingresase a la Segunda Guerra Mundial. Pero ante el horror producido por este ataque artero por la espalda, inesperados, estas son las palabras de ellos, ¿no? De Japón, la opinión pública dijo, bueno, vayamos a la guerra. Y ahí se fajó Estados Unidos, se metió en la guerra, perdió más de medio millón de jóvenes, ¿verdad?, que murieron en esa guerra. Bueno, lo hizo 2 veces. Las Torres Gemelas, ¿qué me cuentas? Hoy en día la investigación demuestra de que hay elementos muy extraños en toda ese supuesto atentado, ¿verdad? O sea que Estados Unidos puede haberle enseñado a Israel de que cometer algunos autoatentados puede ser un buen camino para construir una imagen robusta de un gobierno como el de Netanyahu, que estaba a punto de caer y Netanyahu ir preso porque es un corrupto de lo peor. El Chapo Guzmán es un niño de pecho al lado de este bandido criminal de No, sí. Netanyahu. ¿Te das cuenta? Bueno, y entonces da la impresión de que todo esto fue una trampa y en donde, bueno, cayeron, los de Hamás vieron la oportunidad, pensaron, bueno, la cuestión es que destruyeron casi por completo Gaza en un bombardeo indiscriminado. Hoy han matado a más de 170 periodistas, han destruido todas las universidades que había en Gaza, han destruido prácticamente todos los hospitales. Es el racismo nazi en su máxima expresión ante la mirada indolente de Europa y la mirada cómplice absoluta y financiadora de Estados Unidos. Te digo una cosa, un dato que vi hace 2 o 3 días. Desde el 7 de octubre para acá, la ayuda militar de los Estados Unidos a Israel ha llegado a la friolera de 17.500 millones de dólares. Para que nos demos una idea, normalmente cada año Estados Unidos le asignaba a Israel, que es el país que más ayuda militar viene recibiendo desde 1948 hasta hoy, siempre arriba de todo, Israel recibía aproximadamente unos 4.000 millones de dólares al año. Ahora ha multiplicado por 4 esa cifra. O sea, Estados Unidos es cómplice, involucrado directo de la masacre del pueblo palestino. Y ahí nosotros no podemos tener ninguna otra actitud que solidarizarnos con Palestina, ¿no es cierto?, con
el derecho de los palestinos a tener su Estado, que Israel no quiere, el derecho a que ese Estado palestino sea reconocido por las Naciones Unidas en la Asamblea lo reconoce, pero Estados Unidos en el Consejo de Seguridad veta esa incorporación. Es un caso increíble de apartheid, de racismo, de supremacismo, que no, América Latina no puede de ninguna manera condonar. Así que te digo, esa es un poco como yo veo el cuadro internacional que refleja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ese cuadro internacional, te das cuenta, de alguna manera hace que el interés de los Estados Unidos por preservar una zona segura, sin guerras, cercana y dotado de inmensos recursos naturales, torna a América Latina el botín más apreciado. Y por lo tanto van a apretar las clavijas para controlar a los países de la región, a los gobiernos de la región, empezando por el gobierno de México, ¿verdad? Que para Estados Unidos, y no porque tú seas mexicano, pero para Estados Unidos, México es el país más importante del mundo. A mí cuando me vienen con yo, te aclaro, Héctor, yo he vivido 8 años en Estados Unidos y enseñé en Columbia, enseñé en MIT, enseñé en Harvard, enseñé en la UCLA en Los Ángeles y en la Universidad de Notre Dame. O sea que ese paño lo conozco como la palma de mi mano. Ellos te pueden decir que el país más importante del mundo es Israel o China. Esos son cuentos. El país más importante del mundo para Estados Unidos es México. El país donde van a tener los mayores controles, el mayor número de personas, de espías, de organizaciones de inteligencia, de agentes, de provocación, etcétera, porque tienen terror, pánico de que de repente este proceso que se inició con la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López Obrador, continúe con Claudia Sheinbaum y pueda llegar inclusive a un proceso de radicalización que para ellos sería absolutamente intolerable. Entonces, lo que podrían tolerar en un país africano o en un país del sudeste asiático, jamás lo tolerarían en América Latina, en el Caribe mucho menos y en México menos que nada. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, esta es una síntesis más o menos del escenario mundial y de América Latina. Yo escucho tus comentarios o tus preguntas. Ma- bueno, maestro, me deja asombrado por la capacidad de análisis que tiene, todo lo que nos dijo que está pasando en Europa y el Medio Oriente, que es criminal, es algo que da vergüenza, indignación. A mí me cuesta mucho, me duele mucho ser que están matando sobre todo niños, mujeres, gente indefensa, están atacando población civil. Si ellos fueran un ejército, pero no tienen ningún ejército, nunca les han dejado tener un ejército, No, pues los hacen pomada. Y me preocupa lo que dice en relación a México, porque me lo dice con una claridad que yo no lo había ni querido ni ver, más o menos la sospechaba. ah, Entiendo que ellos son los principales opositores a la Cuarta Transformación, porque ha sido un gobierno que se ha opuesto a entregar los recursos del país a las empresas de ellos. Lo primero que hizo el presidente fue frenar las reformas de Peña Nieto, que no eran otras que entregar la riqueza del país así a las es. empresas extranjeras. Lo frenó. Le faltó consolidarlo en su momento porque no tenía la mayoría en las cámaras, cosa que sí lo está haciendo Claudia y en eso va. Pero me queda claro que lo que quieren es estorbar el proceso que ellos mismos, como lo dijo el presidente Andrés Manuel en su momento, en su sexenio, acusó directamente al Departamento de Estado de estar financiando organizaciones de derecha aquí contra su gobierno. Lo dijo varias veces. Ah, Este, claro, y eso fue lo que dijo, pero hay obviamente más. Incluso se peleó con la DEA, se llegó a pelear con la CIA, porque están infiltrados aquí y son los que manejan la droga, son los principales carteles mundiales de la droga. Entonces, y sí me preocupa mucho lo que dice, porque nosotros somos la primera trinchera y esos, ay Dios, y de estos que veo lo que hacen, las atrocidades que hacen y sobre todo la hipocresía, que digan que son el país de la libertad. Yo veo cómo reprimieron ahora a los estudiantes que apoyan a Palestina, que ya los amenazaron no solo de no tener trabajo, ya se lo dijeron en ese país de la libertad, sino que los golpearon. Cuando hablan también de libertad de expresión, me acuerdo a Assange, lo que le hicieron a Assange, y cuando me acuerdo también de los derechos humanos, digo, ahí no está Guantánamo, o sea, nomás por poner un solo caso, claro, Guantánamo. Entonces claro. digo, esa hipocresía y esa forma de conducirse me preocupa mucho que lo quieran hacer aquí en mi país, porque por desgracia, comento, en el caso de Venezuela, usted sabe perfectamente, porque conoce la realidad de allá, sabe perfectamente que en Venezuela cuántos golpes de Estado han tratado, cuánto en dinero han gastado, todo lo que les han robado a ellos para darles un golpe de Estado y no han podido.
En mi país solo tenían al PRI y al PAN, con eso era más que suficiente. Con eso vendían el país, nada Claro. más. Con esos dos partidos, con eso transformaban todo. Y ahorita se les cambió el esquema. Sí, sí, se les cambió el esquema y México, si ellos se meten con México, que no creo que lo vayan a hacer, van a tener mucho cuidado. México es un hueso muy duro de roer. México tiene más de 35 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, son un factor político muy importante. Ojo con estas elecciones, ¿no? Porque de Claro. alguna manera el voto mexicano puede ser el que incline, ¿no es cierto?, la balanza. No hay muchos mexicanos en Pensilvania, por ejemplo, que es el estado crucial. Mira, no hay que mirar mucho más para entender las elecciones de los Estados Unidos, a ver qué pasa en Pensilvania. ¿Por qué Pensilvania? Porque es uno de los estados flotantes, pero es el que tiene mayor número de electores. Y como tu público sabrá, en Estados Unidos no gana la presidencia aquel que gana más votos, sino el que tiene más votos del colegio electoral, que es una sarta de grillos de lo peor, grillos de aquello de la época de oro del PRI. Esos son los que eligen en los colegios electorales de cada estado. Y teniendo 270 votos electorales, ¿verdad? Entonces, Pensilvania tiene creo que 19 votos electorales. De los estados fluctuantes es el que tiene más votos. Y de repente, si la población mexicana ya se orienta toda por un candidato, de repente te hace un presidente de los Estados Unidos. Entonces, los gringos van a andar con mucho cuidado con México. Mucho, mucho cuidado. Por muchas razones. Pero ustedes tienen que estar muy alertas. Tienen que estar muy alertas porque, como vos dices, están metidos en montones de ONGs dentro de México. Yo estuve ahí, bueno, hemos conversado, estuve hace poco. Sabes que tienen una presencia muy fuerte en el medio académico e intelectual mexicano. Sabes que hay mucho dinero que circula para atraer jóvenes que al principio eran rebeldes, eran revolucionarios, y de repente se fueron acomodando y ahora hay algunos que han llegado a un nivel de, no voy a hacer citas, pero algunos que han llegado a decir cosas que realmente más vale decirle, mira viejo, saca el carnet de identidad estadounidense y deja de presumir que eres mexicano, porque la verdad es que no tienes nada. Ni siquiera respeto por la historia de México, por lo que hizo México, por no solamente por la Revolución Mexicana, por lo que hizo Benito Juárez con las leyes de reforma, por el cura Hidalgo y Morelos, digo, por favor, y esta gente, pero está absolutamente agringada. Entonces, y eso tienen una presencia en muchos, en los medios de comunicación, ni hablemos. La Son batalla. colonizados por el imperio, son mexicanitos, le digo, tienen la mente y el corazón gringo, no son mexicanos, como bien lo señala usted. Absolutamente. Y por eso ellos plantearon ese rechazo a la reforma al Poder Judicial, en una decisión absolutamente improcedente. ¿Cómo un embajador va a decir qué es lo que debe hacer un país determinado, no? Pero bueno, yo confío mucho realmente en la solidez de México, en la solidez política y cultural. Y siempre digo una cosa, cuando a veces hablamos con algunos amigos en América Latina, sobre ciertas tendencias que hay en muchos países de la región, a veces al caer así medio boquiabiertas ante los gringos, los europeos, etcétera, y siempre agradezco que debajo de los Estados Unidos hubiera estado un país como México, con una densidad cultural tan fenomenal que impidió que todo este continente estuviera hablando inglés y cantando God Bless America, el producto de... Sí, oye, sí, no voy a hacer nombres para no enojar a muchos amigos, pero digamos, a Dios gracias estaba México ahí, porque estaba alguno de los otros países nuestros, te digo que terminábamos todos hablando en inglés y saludando a las estrellas y barras de la bandera norteamericana. México, con su enorme identidad cultural, la que le dan los pueblos originarios, la que le da, digamos, después la creación de esta sociedad que Octavio Paz llamaba la sociedad novohispana, pero que después dio origen a una entidad sociológica muy, muy, a decir, abigarrada, compleja, pero muy sólida, que impidió, digamos, que los gringos llegaran hasta Tierra del Fuego. Esta es la verdad, porque el proyecto era ese. ¿Te das cuenta? Así que yo confío en que eso va a seguir. Algunos gestos de Claudia han sido muy bien recibidos, debo decirte, por ejemplo, un acuerdo para otorgarle a Cuba un préstamo bajo condiciones muy especiales. Esto es un gesto de un extraordinario valor
que contrasta con la mala noticia que tenemos que compartir, no tenemos más remedio, del veto de Brasil al ingreso de Venezuela a los BRICS, que realmente es una puñalada por la espalda, Eh, porque si hay algo, hay un país que fue solidario con los gobiernos del PT, con Lula y con Dilma, fue el gobierno de la Revolución Bolivariana. Fue así es, maestro. Chávez y fue Maduro que les ofreció todo lo que tenían, digamos, en momentos en que Brasil y el PT estaban acosados por la derecha. Ahí estuvo Maduro, al pie del cañón, ayudándolo. Y ahora no puede ser. Ahora, ¿qué quiere, cómo se explica todo esto? Y se explica de que en este momento la política exterior de Brasil la hace Itamaraty, no la hace Lula. Que Lula está ahí, pero que la política exterior la hace Itamaraty. E Itamaraty es una cueva de reaccionarios, supremacistas, etcétera. Y es gente que además, el personal de Itamaraty, lo debo decir con mucho dolor, es un personal que tiene una particular inquina en contra de México. Es decir, ¿por qué? Porque ellos no quieren que la política mexicana y la influencia mexicana trascienda más allá del Caribe o de Centroamérica. No quieren saber nada con un México integrado a Sudamérica. Y creo que la idea de Andrés Manuel, y creo que es también la de Claudia Sheinbaum, es la de que México por su propia gravitación tiene que tener una presencia fuerte en América del Sur. Y hay gobiernos que van a recibir esa presencia de muy buena manera. Por empezar el gobierno colombiano, por empezar el gobierno venezolano y algunos otros gobiernos más. Porque además América Latina, si no avanza en un proceso de articulación continental, por eso la importancia de la CELAC, si no avanza en ese proceso, estamos condenados a ser víctimas de los choques y los conflictos y las rivalidades del sistema internacional actual. Maestro, me deja pensando de ver muchas cosas. Me encanta la pasión con que las dice, pero todo lo que dice es verdad. Y creo que eso es lo que vale de escucharlo, que lo deja pensando a uno y le abre el panorama con cosas que uno no había pensado, le maneja elementos que no tenía uno a la mano y entonces el horizonte se amplía y se da uno cuenta de que lo que está realmente en juego. Me alarma mucho lo que dijo sobre mi país porque me preocupa esto que dice, le reconozco y le agradezco cuando habla de la densidad cultural mexicana, que sí, sí la hay. Bueno, una de ellas es la música ranchera, que se escucha pues en todos lados y que así como me tocó ver en varias partes, no lo vi, y que cuando iba, por ejemplo, YouTube a Colombia, la gente hacía 2 días por estar esperando el concierto, pero cuando en su momento iba Vicente Fernández, la estrella, Claro, hacían la misma cola, 2 días esperando a Vicente Fernández sí, ahí, en la calle. oye, pero es la música ranchera, es la gastronomía mexicana, digamos, muy importante hoy. Es la literatura, la cultura y toda la producción intelectual y cultural de México, es el muralismo mexicano. Es, digamos, o sea, es un país que tiene, por eso hablo yo, una densidad cultural fenomenal. Y que yo creo que por eso va a resistir a todas estas intentonas de Estados Unidos, que no son nuevas, ustedes las han venido ¿No? resistiendo, Diarias, inclusive, por pero siglos. inclusive, y las han resistido y las van a seguir resistiendo. Pero digo, es importante tener conciencia de eso y apoyar a Claudia en esa medida tan importante, porque fíjate, Cuba, mira una cosa, los medios de comunicación, todos en contra de la cuarta transformación, mintiendo de una manera brutal. Medios de comunicación que te dicen ahora, apagón en Cuba, hay un apagón en Cuba que 3 días, digo, oye, ¿sabes cuánto hace que hay apagones de 24 horas en Ecuador? Ahí Hace más de... están. Y la pinche prensa occidental jamás ha dicho una palabra de eso. Y no ¿Por qué tienen no? bloqueo, y no tienen bloqueo Y no ellos. tienen bloqueo de inútiles y de corruptos que son porque se han robado todos estos gobiernos neoliberales en Ecuador. Fíjate que Correa deja al Ecuador como un exportador de energía eléctrica y estos ladrones sinvergüenza del neoliberalismo han dilapidado todo, no han hecho las obras de mantenimiento y hoy en día tiene que importar energía eléctrica de Perú, que no le sobra mucho, y de Colombia. Pero eso no es noticia. La prensa, la noticia y 3 días de apagón en Cuba. Claro,
Y estos otros de Ecuador están protegidos, sin bloqueo, producto de su propia corrupción, tienen toda la cobertura mediática. Y los pobres cubanos, bueno, les caen con todo. Yo les digo a la gente que nos está viendo que entren ahí a la página que amablemente has puesto, atilioborón.com.ar. Hay una grabación, un video hoy en mi canal de YouTube, también está, en mi canal de YouTube de unos 10 minutos donde explico un poco con detalle esta cosa de la energía eléctrica en Cuba y en Ecuador. Pero bueno, en fin, y la gran ayuda de México, porque te digo, para Cuba, de no haber tenido un gobierno como el de Andrés Manuel, las cosas se lo hubieran puesto Muy difícil. dificilísimas. Y si la han logrado sortear esas graves amenazas, es porque hubo una decisión muy fuerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que yo felicito y aplaudo a rabiar. Y que por suerte Claudia Sheinbaum está dispuesta no solamente a continuar, sino a profundizar esa política. Así que realmente, bueno, ya, yo creo que he hablado de más. Maestro, yo lo más quiero, bueno, ya no le quiero quitar más tiempo, nomás le molesto con una cosa, su opinión de Dale. lo que está pasando en Argentina con este Bueno, loco que tienen ahí. Y ya con eso la dejamos ya para que se pueda te la dormir. doy, te la doy a cambio de que me manden una foto del gato ese maravilloso que está mordiendo esa cámara. Que es el No, productor. a Eduardo me la tiene que mandar, digo, esta noche mismo, mañana, no, en serio te digo, porque yo amo los gatos y tuve un gato muy parecido a ese que está ahí ahora, que vivió 19 años y que murió hace pocos meses. Así que este gatito de ahí, o gatita, no sé qué, me parece que es un gato, así que necesito esto. ¿Qué está pasando en la Argentina? Mira, pasando en la Argentina que los ensayos progresistas de avanzar muy tibiamente sin atacar a fondo los problemas del país, sin producir las reformas profundas, no digo revoluciones, pero las reformas profundas que había que hacer no se hicieron. Y no se hicieron porque se decía que no había que tensar la cuerda de la política, que no había que exasperar el debate político, que había que evitar la polarización, que iba en desmedro de la paz y de la tranquilidad de toda la población, y por lo tanto no se hicieron esas reformas y la dinámica del capitalismo, que es inclemente, fue transformando a este país en un país en donde crecía exorbitantemente el número de gente pobre debajo de la línea de la pobreza, como solo tuvimos en una ocasión en medio de la profundísima crisis del 2001-2002, pero ya estamos en 52% reconocidos por el INDEC, el Instituto de Estadística, pero te digo yo, Héctor, que en cuanto se haga una medición más fina, vamos a llegar fácil al 70%, una cifra africana Eso, de la... pero es grosero, maestro, eso, considerando todos los alimentos que tiene Argentina, los granos que tiene Argentina, que lleguen a pasar hambre en Argentina. Es una, bueno, pero es que la voracidad de las clases dominantes, de los cuales este esperpento que tenemos en el gobierno simplemente es un monigote, porque este es lo que habla y tuitea. Es un tipo que pierde 4 horas al día tuiteando. Oye, esto, yo no conocemos ningún caso así de un presidente que tuitea y se faja con uno o con otro, ¿verdad? Pero los grandes capitales hacen su negocio apoderándose de todas las riquezas. Mira, Peña Nieto al cuadrado o a la tercera potencia es este personaje y además es gritón, mal hablado, mal educado, prepotente, despótico, etcétera, y con una corrupción ilimitada que les permite comprar votos en el Congreso. El hombre, teniendo apenas 8 o 9 diputados, te consigue una mayoría comprando abiertamente a la gente. Lo que es posible, ¿por qué? Porque la justicia mira para el otro lado, necesitamos una reforma judicial como la de México, y porque los medios de comunicación ocultan totalmente estas Atrocidades que está haciendo este señor. atrocidades que está haciendo este personaje. ¿Te das cuenta? Ahora, yo lo que digo, hay que tener cuidado porque las sociedades no es que hay un proceso así gradual, ascendente de movilización y de protesta. Tú puedes tener una sociedad que está muy, muy tranquila y de repente estalla un fueguito y se arma un enorme incendio. Piensa lo que pasó en Chile en 2019. El desmadre que se armó
cuando unos chamacos jovencitos saltaron el molinete del metro y no quisieron pagar. Eso fue la chispa que prendió, digamos, las grandes jornadas de movilización y lucha del pueblo chileno en el 2019. Yo estoy seguro de que en la Argentina, de alguna manera, va a surgir algo, se va a producir algún incidente que haga que este pueblo recupere su hidalguía, su voluntad de lucha, su principio de autodefensa y autosubsistencia, y que ponga fin a un gobierno tan infame como este que tenemos, de un grado de sumisión colonial, Héctor, que no ha habido ningún gobierno, ni De siquiera... vergüenza, de ni- vergüenza, maestro. Las frases esas de patria o colonia y la del Che, patria o muerte. sí, Que borró todo eso, todo eso. esos emblemas mundiales de para la izquierda. Y este lo que te diría es que colonia sí y a huevo, ¿no es cierto? Entonces, claro, No. no, es terrible. Pero creo que lo vamos a poder parar, creo que lo vamos a poder parar. Pero es un tipo, oye, es un personaje, primero, si le preguntas si cree en la democracia, no te responde. Y en el fondo él no cree en la democracia, no cree en la democracia. Es un fascista completo, ¿no es cierto? Y además dice, nuestros dos grandes aliados en el mundo son Estados Unidos e Israel, todos los demás es una bola de corruptos, colectivistas, marxistas, populistas, cualquier cosa, dice. Y él se cree el Mesías, él piensa que él va a ser el salvador de Occidente, tipo que está mal de la cabeza, ¿te das cuenta? Bueno, pero es lo que tenemos. Conclusión, miren a México. México decidió avanzar por la vía de profundizar la cuarta transformación y ganó la presidenta con más del 60% de los votos. Cuando acá se quiso avanzar por la vía de la moderación, caímos en manos de este mequetrefe infernal que es Javier Milei. Entonces, el camino, la salida es por la izquierda. La idea de ir por el centro al estilo de Boric, por ejemplo, o el estilo de Alberto Fernández, No para te, nada. te lleva, entrega el país a la derecha fascista. Exacto, exacto. Lo acaba de resumir, maestro. Así, eso es la verdad. Están Muy bien, entregando, Boric está entregando esto a un totalmente. loco, a otro, un equivalente de Milei. Le está entregando el país, es lo que está haciendo. Totalmente, con mejores modales, porque eres más educadito, más así, pero hacen en el fondo la misma política abyecta de sumisión colonial. Así que bueno, me voy a dormir y espero la foto del gatito, ¿cómo se llamaba tu gato, Eduardo? Claro que sí, maestro. Lo más para decirle a la gente, lo que pasa es que estamos en un Zoom y como está también presente el productor, él tiene una imagen de un gato y ahorita se la mandamos, maestro. Claro que sí. Le agradezco de corazón esta charla, le mando un fuerte abrazo y le mando la foto. Otro que y viva México. Chau, Gracias, chau. maestro. Gracias por todo.